Muy buenos días, hoy continuamos con 10 cosas que debemos evitar. Vamos al tema hoy, atarnos a la verdad. Quiero que vayamos al libro de Marcos, capítulo 7, 6 al 13. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga el hombre al padre o a la madre, o es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Atarnos a la verdad. Encontramos acá cómo el Señor Jesús es similar a un tema que hablamos anteriormente, hipócritas, pero es un tema en el cual aquí el Señor Jesús los exhorta a los doctores de la ley, a los ancianos, los que conocían de la palabra de Dios, porque hacían cosas que no estaban correctas delante del Señor, ya que ellos incitaban a la gente a que prácticamente sus bienes los dieran para la iglesia, para ellos enriquecerse, para tener sus casas, sus bienes. Por eso ahí dice: honra a tu padre y a tu madre, pero era porque los bienes que ellos tenían prácticamente los endulzaban para que pudieran dar esos bienes para la iglesia, sin importar que pudieran quedar en la calle o que no pudieran darles a sus padres, a sus seres queridos, cosas que estaban necesitando o estaban esperando. Encontramos que el atarnos a la verdad es que usted y yo debemos andar con la verdad. Pero aquí habla de tradiciones. Usted y yo venimos de tradiciones. Tradiciones en las cuales nuestros padres nos enseñaron a vivir por tradiciones. Tradiciones en las cuales llevamos a un tiempo en religiosidad, creyendo que estaba Dios. Y creíamos que por ir a la iglesia estábamos con Dios. Pero tremendo, porque salimos de la iglesia y seguíamos en juergas, en rumbas, en borracheras, en inmoralidad sexual. Pero estamos con Dios. Es que estamos con Dios, que Dios nos guarda. Es que Dios nos guía, Dios nos orienta. Dios nos guarda donde quiere que vayamos. Inclusive los padres, la mamá le echaba la bendición para que le fuera bien donde quiera que se fuera. Y se iba para rumba, para tragos con mujeres, no importaba, le echaba la bendición. Tradiciones. Creíamos que esas tradiciones que venían de generaciones pasadas veníamos bien, estábamos bien delante de Dios. Mentiras, porque nunca buscábamos realmente del Señor, nunca buscábamos de Dios. Algo similar sucedía en los tiempos del Señor Jesucristo, como ellos enseñaban doctrinas en las cuales ni siquiera la aplicaban a ellos mismos y querían que el pueblo se sujetara a lo que ellos enseñaban. Pero cómo viene el Señor y los confronta. Por eso era que detestaban tanto al Señor Jesús los fariseos, los doctores de la ley. Por eso lo detestaban y buscaban tantas maneras de matarlo, de buscar cómo agarrarlo y apresarlo al Señor Jesús y poderlo llevar inclusive a la cárcel y poderlo crucificar. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con lo que ellos estaban enseñando, ni estaban diciendo y decían en las sinagogas, decían en las plazas, porque ellos no lo cumplían. Ellos lo cumplían, era a su acomodo, y venían con tradiciones, y venía el pueblo igual, así como dicen algunos, llevados como oveja al matadero, como fue nuestro Señor Jesucristo. Así usted y yo veníamos. ¿Por qué? Porque realmente usted y yo no buscábamos de Dios. Creíamos que con ir a la iglesia, con 7 Padres Nuestros, 7 yo creo, todo lo que nos enseñaba la iglesia tradicional, ya estábamos libres. Íbamos y nos confesábamos ante el curita y ya estábamos bien delante de Dios. Mentira. Estábamos mal delante del Señor, porque continuamos con nuestros pecados, así como estaba el pueblo cuando llegó el Señor Jesús. ¿Por qué? Malas tradiciones que venían enseñándoles los fariseos publicanos, en las cuales ni siquiera ellos la cumplían. Pero viene el Señor y nos exhorta a usted y a mí que no debemos dejar que esas tradiciones nos ahoguen, que usted y yo pensemos que estamos bien. Pero si usted y yo no vamos a la palabra, a las escrituras, que nos enseña la palabra de Dios, que nos habla el Señor a la luz de las escrituras, usted y yo debemos ser confrontados a la luz de la palabra, no con ir a escuchar una prédica y ya, es suficiente. Bueno, ya por lo menos Dios hoy me habló y seguimos en la misma toda la semana. Entonces, con que yo vaya cada 8 días o cada vez que hay reunión en la iglesia, estoy suficiente. Ya voy, me lavo mis culpas allá en la iglesia, cuando ora el pastor, cuando da la declaración, la palabra, cuando la alabanza, la oración, y quedo yo renovado. Y sigo a seguir en lo mismo, a revolcarme en el lodo. Creo que estoy bien delante del Señor. Y no nos atamos a la verdad. Creemos que la verdad es porque usted y yo creemos en Dios. Sí, todo el diablo también cree en Dios. Como leíamos en un devocional que decíamos que hasta los demonios creen en Dios.
y tiemblan. Usted y yo creemos en Dios, pero ¿será que sí hacemos las cosas de Dios o solamente es como una muletilla? Que creemos en Dios, pero realmente no buscamos ni dependemos de Dios, porque resulta que nuestros hechos, palabras y acciones dicen todo lo opuesto. Todo lo opuesto a lo que nos vende el mundo, que nos ofrece el mundo, pero ahí no está el Señor. Y es que el Señor nos viene llamando, es que usted y yo debemos atarnos a la verdad, pero que la verdad sea manifestada a través de nuestros hechos, palabras, acciones y decisiones que usted y yo tomamos. Ya que hemos visto a la luz de las Escrituras que el Señor a usted y a mí nos pone de testigos. Dice que somos testimonio ante las demás personas. Nos pueden ver en la iglesia, alzamos manos santas o adoramos al Señor, glorificamos al Señor. Y resulta que nos encontramos con algún hermano de la iglesia, con alguien de la iglesia en un lugar indebido. En una parte donde estamos saliendo de una cantina, en alguna parte, y nos encontramos con un hermano. Hola hermanito, ¿cómo le va? Que Dios le bendiga, que no sé qué. Y ahí está Dios. ¿Dónde está el Señor? Realmente de dientes para afuera, como lo leíamos en el tema de ayer, de esos días que decían, que el profeta Jeremías decía, a través del Dios que le dijo, este pueblo de labio me honra, pero yo no estoy en el corazón de ellos. Por eso lo llamó hipócritas, porque realmente hablan. ¿Cuántas personas, usted y yo, hablamos del Señor, que Dios me guarda, Dios me protege, es que Dios me va a respaldar en este negocio, Dios me va a respaldar en este proyecto, Dios me va a respaldar en este viaje, es que yo sé que Dios quiere que yo vaya a tal lado, yo sé que Dios quiere que haga tal cosa? ¿Cuál palabra le dio Dios? ¿Qué le dijo Dios a la luz de las Escrituras? Si usted y yo no nos miramos en el espejo la palabra, estamos obrando como los hipócritas fariseos, como los impíos, tal cual. Y decimos que nosotros creemos en Dios, pero lastimosamente lo que hacemos no es. Y es cuando usted y yo nos atamos a la verdad, es porque nuestra vida espiritual es esencial. Y es esencial, lo reflejamos. Ya que aquí el Señor critica a aquellos que ponen sus tradiciones por encima de la palabra del Señor. Es un verdadero cristiano, es el que valora y aplica la verdad de la palabra. Y la aplica con sus hechos, palabras y acciones. Es testimonio no solo en la iglesia, aún mucho más fuera de la iglesia, en su entorno, su trabajo, sus amigos, sus vecinos, sus compañeros. Ahí es donde se ve realmente si hay un cambio en la persona o no hay un cambio, si realmente la persona está en Dios o no está en Dios. Es como estamos obrando usted y yo. ¿Será que si buscamos y dependemos del Señor o hacemos lo que siempre queremos que estamos bien? Por eso en el libro de 1 Corintios 14:3 dice, pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Que usted y yo, cuando hablemos a alguna persona que esté pasando una circunstancia, una situación difícil, hablemos con exhortación, pero en la palabra. No es que yo viví eso, es que me pasó eso, es que muchas veces nos basamos en nuestros hechos, en cómo yo actúo, cómo pienso. No, ¿qué dice el Señor a la luz de la palabra? ¿Qué nos habla el Señor con la palabra? ¿Cómo debemos obrar y actuar ante determinada situación? ¿Será que usted y yo sí lo estamos haciendo bien? ¿O será que usted y yo estamos actuando acorde a cómo actúan los demás? Y ahí no está el Señor. Ahí no está el Señor, porque está precisamente los pensamientos, sentimientos y deseos que a veces nos embargan. Por eso, como lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esta doctrina es la que usted y yo debemos aplicar a diario, sea por carta o por doctrina. ¿Qué es lo que aprendimos usted y yo? La doctrina es la palabra. Usted y yo, cuando meditamos y estudiamos las Escrituras, pero lo mejor aún, la ponemos en práctica, estamos atados a la verdad. ¿Por qué? Porque lo aprendemos, lo memorizamos, lo meditamos, pero también lo ejercemos en nuestro diario vivir, con nuestro entorno, con las personas que nos rodean, aún las personas que conocemos. Si el Señor me inquieta a orar por esa persona, darle una palabra a esa persona, pero sea una palabra de edificación. Pero si es una palabra de exhortación, de pronto que la persona está obrando y actuando mal, démosle la palabra de exhortación, ya que si usted realmente estamos atados a la verdad, el mismo Espíritu de Dios nos defenderá y el mismo nos ayudará en la palabra, y el mismo hablará a través de usted y de mí, como dice la palabra, que abramos la boca y el Espíritu Santo la llenará. Y es cada vez que usted y yo debamos, investidos del poder del Espíritu Santo, a orar, a pedirle a Dios que nos use para una persona poder ser libre de esa situación, esa circunstancia que esté pasando, esté viviendo, ahí automáticamente esa persona viene un cambio, porque vamos en el poder del Espíritu Santo, no en nuestros conocimientos. Por eso una de las 10 cosas que usted y yo debemos evitar es que andar en la mentira, pero debemos atarnos a la verdad, y la verdad debemos estar atados a diario en el conocimiento de las Escrituras en Cristo.